Éxodo 33, del verso 8 al verso 11, la palabra de nuestro Señor, bendita sea, dice: Y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Bendito Dios, le damos gracias, Padre. Bendecimos su nombre y ruego, Señor, juntamente con mis hermanos, que ponga usted en mi boca palabras suyas, Señor. Esa instrucción, esa palabra de consuelo, de exhortación, de ánimo, de dirección para cada uno de nosotros. Señor, le doy gracias y la honra y la gloria es para usted, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria sea al Señor. Aleluya. Esta escritura es un pasaje de la escritura del Antiguo Testamento, pero es un pasaje hermoso, es un pasaje poco predicado, pero yo creo que nos hemos perdido las iglesias de una grande bendición. Aleluya. Santo es el Señor. Aquí estamos viendo el proceder, el movimiento que había en el campamento de Israel en relación a Moisés y al Señor. Gloria sea a Dios. Aleluya. Amén. Dice aquí que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Gloria sea el Señor. Aleluya. Cuando Moisés se dirigía al tabernáculo, llamado también lugar de reunión, el pueblo lo veía cuando él se dirigía al tabernáculo. Gloria sea el Señor. Y mire, esto es algo que he tratado de entender lo más posible, gloria sea al Señor, la influencia que podemos hacer con los que están a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros estamos esperando que venga alguien que haga algo por nosotros. Estamos buscando a alguien que haga algo por nuestra familia, por nuestro matrimonio. Pero hoy vamos a ver algo hermoso, gloria sea al Señor. Moisés influyó tanto en el pueblo de Israel, que mire, dice aquí que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, gloria sea al Señor. Si usted se da cuenta, el pueblo de Israel eran campamentos y se ponían todos alrededor, ¿sí?, del tabernáculo. Entonces, Moisés, cuando salía de su casa, de su habitación, y se dirigía al lugar de reunión, al tabernáculo, al lugar de reunión, toda la gente sabía qué iba a hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué ellos adoraban? Porque esto es lo que dice aquí la Escritura, ¿verdad? Dice que la gente se levantaba y ¿qué dice? Adoraban, gloria sea al Señor. Porque ellos sabían que Dios era totalmente real en la vida de ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios es real, gloria sea a Dios. Aleluya. Amén. Moisés logró, con la ayuda de Dios, incitar al pueblo a que el pueblo adorara.
Moisés no decía nada, simplemente se dirigía, y cuando se dirigía, el pueblo se disponía. Sabían a lo que iba y el pueblo completo se disponía. Yo quiero que visualice esto. Hoy en día hay muchas iglesias que tienen que ponerle hasta un camión a los congregantes y ir a sus casas, por favor, para que vengan a la iglesia. ¿Se da cuenta de esto? Pero en el Antiguo Testamento el Señor dice que la Biblia nos dice que cuando Moisés iba a adorar al Señor, todo el pueblo se levantaba. Gloria a Dios, aleluya. Moisés influyó para que el pueblo de Israel adorara al Señor. Y aquí quiero detenerme un poco. Nosotros tenemos que influir. Nosotros tenemos que poner la muestra en nuestras casas, en nuestras comunidades, en la congregación. No tenemos que esperar que nadie lo venga a hacer. Nosotros lo tenemos que hacer. Gloria sea a Dios. Amén. Si usted le pone algún título a esta predicación, yo le puse pasión por Dios. Pasión por Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Y cuando él se dirigía y cuando entraba, entonces dice que la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Gloria sea al Señor. ¿Y por qué se llamaba lugar de reunión? Porque realmente ahí se reunía el Señor con Moisés. Y hablaban. Mire qué tremendo. Hablaban, gloria a Dios. Y el pueblo afuera esperaba y el pueblo afuera adoraba. Santo es el Señor. Amén. Mire que esto lo estoy masticando, hermano. Tengo tiempo leyendo esto y entendiendo esto y lo estoy masticando. Porque Israel no dudaba en ningún momento que Moisés era un hombre de Dios. No lo dudaba, no lo podía poner entredicho. No, es más, no podía ponerlo entredicho. Había muchas cosas que demostraban que Moisés es un siervo de Dios. Y nosotros tenemos que ser obedientes y meternos en esa gloria del Señor para que nuestras familias, nuestros hijos no nos digan religiosos, sino que quieran tener lo que nosotros tenemos. Gloria sea al Señor. Amén. Y dice que cuando esto sucedía y él entraba ahí, el Señor hablaba con Moisés. Gloria sea al Señor. Nosotros podemos hacer, por nuestro ejemplo, que otras personas adoren a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No se trata de hacer actividades nada más al azar. Se trata de adorar a Dios, de entrar a ese lugar santo. Pero para entrar a ese lugar santo se tiene que morir al pecado. Totalmente morir al pecado. No podemos estar en las cosas santas de Dios en pecado. Porque Dios no habita en el pecado. Esto lo tenemos que entender. Gloria sea a Dios. Y cuando un hombre se mete en el Señor y busca de Dios y está en santidad, Dios lo respalda. Gloria sea a Dios. Y los que están alrededor quieren adorar. Yo creo que esto es algo, hermano, que todas las iglesias y los pastores tenemos que entender. Gloria sea a Dios. Y dejarnos de estar preocupando en propagandas, en publicidades. No. Si nos metemos a buscar a Dios, a lo profundo de Dios, la gente va a ser atraída por Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Y mire que dice que el Señor hablaba
cara a cara con Moisés. Bueno, tenemos que entender esto, gloria sea a Dios, porque la Biblia dice que no hay quien pueda ver al Señor y viva, ¿verdad? Entonces pareciera que aquí como que hay una contradicción. Pero esto tiene una respuesta, porque todo lo que hablamos bíblicamente tiene que tener una respuesta en la palabra de Dios. Si vamos al libro de Números, en el capítulo 12 y en el verso 6 al verso 8, vamos a encontrar algo que Dios dijo. Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Y este es un tema bien interesante para los días de hoy. Pero lo voy a dejar ahí nada más. Dice lo que dice. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Dice, esa es la manera como que me voy a relacionar con el pueblo, ¿sí? ¿Sí está viendo esto? Lo voy a hacer a través de visiones y a través de sueños, hablaré con él. Pero dice en el verso 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Moisés fue la excepción. Dijo, con todos hablaré en sueños y en visiones, pero con Moisés va a ser diferente. Y dice la causa por la cual, porque Moisés es fiel en toda mi casa. Gloria sea al Señor. Mire el nivel y el estándar, gloria sea al Señor. Y entonces dice el verso 8, cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Verá, ¿se acuerda que Moisés le dio la espalda al Señor? Y a través de una hendidura. Y entonces pregunta el Señor, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Se acuerda cuando murmuraron contra él? Gloria sea a Dios. Aquí está la respuesta, porque dice la escritura anterior, y el Señor hablaba cara a cara. Pero tenemos que entender una cosa, cara a cara significa una comunión libre, abierta, ¿sí? No por figuras, no por parábolas, directa, pero no necesariamente quiere decir que Moisés le veía el rostro al Señor. Eso no está diciendo. Está diciendo, hermanos, que Moisés hablaba audiblemente con el Señor y oía audiblemente al Señor. Y estaba Moisés en sus 5 sentidos, no estaba dormido. Nada de que, ay hermano, no sé si estaba dormido, no estaba dormido, pasó esto. Esos son visiones, esos son sueños. Moisés estaba en su día despierto y él oía la voz de Dios y él hablaba con Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. Amén. Porque 1 de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Tomando en cuenta todo esto, hermanos, y tomando aquella escritura que ya les he dicho anteriormente, que el Señor quería relacionarse con todo el pueblo, pero el pueblo tuvo miedo. ¿Recuerdan? Y entonces le dijeron, porque el Señor no solamente quería que cuando Moisés iba a adorar, ellos adoraran en sus casas. No, el Señor quería hacerse presente en la vida también del pueblo.
pero el pueblo no lo soportó. La pregunta es, ¿por qué Moisés sí lo soportó y por qué el pueblo no lo soportó? Porque el pueblo no estaba santificado totalmente, y Moisés sí. Entonces, su pecado los hacía una división y un gran peligro, porque ¿qué sucede, hermano? Y esto es algo que tenemos que entender. ¿Qué sucede si la presencia de Dios desciende sobre la vida de una persona que está en pecado? ¿Sabe usted qué sucede? Muere. 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 Y muchas veces cuando nosotros en las congregaciones clamamos la presencia de Dios, debemos de tener cuidado. Porque lo primero que tenemos que estar en línea con Dios. En la inmensa misericordia de Dios, Dios no desciende porque si descendiera nos consumía. Aleluya. Maravilloso, hermano, esto. Pero esto no quiere decir que no podemos llegar ahí. Viendo todo esto, hermano, yo llego a una conclusión. No hay ningún asunto tan más importante para una persona que es nacido de nuevo, que está en Cristo Jesús, que es la presencia de Dios. No hay un asunto más importante. Amén. O sea, me estoy refiriendo a alguien que ya, para el que no ha nacido de nuevo, tiene que arrepentirse, tiene que venir a los pies de Jesucristo, porque Él es el Salvador. Pero nosotros tenemos entrada por el Señor al lugar santo, santísimo. Y muchas veces nosotros no entendemos, pensamos que eso fue en el Antiguo Testamento, pero a nosotros ya no aplica. Gloria a Dios. Pero déjame decirte que ahí es donde nos hemos perdido, yo creo que de la grande bendición. Porque ahora podemos tener entrada al lugar santísimo a través de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que porque el Señor me franquea la entrada por su sangre preciosa, yo puedo entrar como yo quiera y en el estado que yo me encuentro. No, dice que el que sea santo, santifíquese más. Entonces el asunto más importante de nuestra vida como cristianos es estar en la presencia de Dios, vivirla ahora. No cuando nos muéramos y vayamos, no, ahora. Eso es lo que nos toca hoy. Cuando muéramos estaremos con Él, gloria sea al Señor. Porque Dios tiene un propósito en la vida de nosotros, hermano. Yo he entendido algo, si la presencia de Dios no está con nosotros, hermano, este mundo nos lleva a un despeñadero. Gloria sea a Dios. Podemos saber mucha Biblia, pero la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y muchas veces sabemos mucha Biblia, sí, pero necesitamos la esencia, necesitamos el Espíritu de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y ese propósito es que nuestra fe se levante ahí. Aleluya. Santo es el Señor. No hacer las cosas porque a ver qué sale por emoción o porque nos lo dicen, sino porque Dios se está manifestando en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Dios quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros todo el tiempo, pero nosotros en nuestra ignorancia no lo permitimos. Porque no lo entendemos, porque no nos lo enseñan, porque yo nunca lo había escuchado. Gloria sea al Señor. La presencia de Dios es lo más importante que poseemos. Mire que Dios es bueno. Si ustedes recuerdan, aproximadamente desde hace unos 4 años para acá, el Señor empezó a hablar fuertemente sobre la presencia de Dios. ¿Sí recuerdan? Porque esto no es de ahorita. Tenemos 4 años aproximadamente hablando de esto. Pero el Señor está mostrando más. O sea, aquí es entender
que la posesión más grande que nosotros tenemos es la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Lo más importante que tenemos es la presencia de Dios. Lo que nos rodea, los éxitos de esta vida, las propiedades de esta vida, los títulos de esta vida, no son lo importante. Lo importante es la presencia de Dios. Y qué triste es darse cuenta que muchos cristianos vivimos o hemos vivido en una vida en Cristo, supuestamente, sin la presencia de Dios. No somos ni siquiera redarguidos de nuestro pecado. Cometemos cualquier falta y no nos damos ni cuenta de nuestra abominación. ¿Y sabe por qué? Porque no hay presencia de Dios. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos recuerda la palabra. No es suficiente tener una Biblia y leerla. Hay que meterse en la presencia de Dios. Hay que buscarla. Es el tesoro más grande. Así como nos levantamos con una meta de terminar una carrera, con una meta de tener un negocio, con un propósito de que 30 años, 50 años, lograr esto, lograr aquello, deberíamos nosotros levantarnos cada día con ese propósito, estar en la presencia de Dios. Aleluya. ¿Sabe que Dios usa solamente a la gente consagrada a Él? Aleluya. La pregunta es hoy, ¿qué hay en nuestra vida? ¿Excelencia? ¿Hay pasión por Dios? ¿O hay mediocridad? ¿Hay frustración? ¿Hay desánimo? ¿Hay desilusión? Porque hay gente que está desilusionada de Dios. Mire nada más. Yo creo que el desilusionado es Dios de nosotros. Santo es el Señor. Amén. ¿Qué puede suceder cuando yo estoy apasionado por Dios? ¿Qué puede suceder cuando yo busco como mi mayor tesoro la presencia de Dios? ¿Qué puede suceder? Todo. Aleluya, todo. Santo es el Señor. Estar en la presencia de Dios garantiza todo. Cualquier situación, cualquier problema, cualquier cosa, el Señor nos ha dado la victoria. Pero muchas veces nosotros decimos que tenemos la victoria por palabra, porque alguien lo dijo, porque sonó bonito, porque alguien lo funcionó. Pero tú y yo de verdad tenemos esa victoria. Tú y yo verdaderamente estamos en ese momento buscando el rostro del Señor. Gloria a Dios. Yo creo que el propósito del Señor de hablar del Evangelio no es, hermano, para que hoy en día haya miles y miles de iglesias engordando los bolsillos de los pastores. No ese es el sentido. Las iglesias son para mostrar la pasión, la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Todo lo que necesitamos está en la presencia de Dios. Todo. Cualquier petición de tu corazón y mi corazón, el Señor es la respuesta. Ve usted como el pueblo de Israel cuando tenía temor de Dios y alguien le buscaba guerra, ¿qué hacían ellos? Le preguntaban al Señor, ¿vamos o no vamos, Señor? Y el Señor le decía, ve. ¿Y ahora qué le decimos? Señor, ¿qué hago? Y como que el Señor no oye, como que el Señor no contesta.
¿Y por qué no contesta? Si Él dice, clama a mí, yo te responderé. Señor, pero tú dijiste que clame a ti y tú me vas a responder. Pero Él nos diría, sí, pero yo dije que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Tenemos que salir de esta religiosidad y buscar a Dios Todopoderoso en todo el tiempo de nuestra vida. Nuestras peticiones son contestadas en Él, en la presencia de Dios. Separados de Dios, nada podemos hacer. Mucha gente piensa, hermano, que porque es metódica, es disciplinada. Es bueno ser disciplinado. Ah, sí, pero mucha gente piensa que tiene lo que tiene por su inteligencia, por su disciplina, que tiene una salud formidable porque se cuida, porque no se desvela, porque... ¿Cuántos deportistas no hemos visto morirse en la cancha? Gente que se dedica a eso, que se cuida, que tiene los doctores al pie. ¿No los hemos visto morir ahí? Gloria sea a Dios. Nuestro cuerpo no funciona correctamente por tanto lo que nosotros hacemos. Claro que tenemos que cuidarlo. Amén. Pero nuestro cuerpo funciona hasta que Dios dice, hasta aquí. Gloria a Dios. Si tú y yo estamos vivos hoy, es porque Dios así lo ha determinado. Aleluya. No estoy diciendo que no te cuides. No. No estoy diciendo eso. Pero no creas que vas a vivir más años porque no comes esto, porque no comes aquello, porque te pones un barril de pomada encima. Los años que vas a vivir y voy a vivir son los que Dios ha dicho. Aleluya. Porque Él es el que los determina. ¿Por qué necesitamos la presencia de Dios? Porque es todo para nosotros. Es la confianza, es la alegría, es el gozo, es la esperanza. Aleluya. Y cuando estamos en un problema verdaderamente sabemos que no estamos solos. Aleluya. Y sabemos lo que es adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y sabremos que donde quiera que nosotros vayamos, Dios va con nosotros. Aleluya. Dios es nuestro consuelo. Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Entonces, esto nos tiene que hacer recapacitar. Cuando nosotros venimos a la iglesia aquí, nosotros venimos aquí pensando que aquí está la presencia de Dios. Error. Dios no habita en un templo hecho por mano de hombres. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aleluya. Usted es el portador de Dios. Yo soy el portador de Dios. Este lugar no nos sirve más que para generarnos cierta comodidad de la intemperie y todas estas cosas. Gloria sea a Dios. Pero cuando venimos con la intención de encontrarnos con la presencia de Dios aquí, no. Nosotros somos los portadores. Aleluya, aleluya. Obviamente estoy hablando con los que conocen del Señor de tiempo, no estoy hablando con los nuevos, no, gloria a Dios. Los nuevos están aprendiendo, amén. Pero los que tenemos tanto tiempo en el Evangelio, hermano, tenemos que traer esa gracia, ese poder, ese fluir del Espíritu Santo de nuestras vidas, de nuestra casa, aquí, gloria, pero la gente quiere llevarlo de aquí para allá. Cuando nosotros vivimos de la experiencia de otro, nosotros nos emocionamos por minutos, por horas, a los 2, 3 días ya estamos otra vez en el mismo problema. Pero cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios, se acabó el problema. O sea, el problema puede existir, pero tú estás en paz. Amén. Gloria sea a Dios. Entonces nosotros somos portadores de la presencia de Dios. ¿Qué era lo que decía? Eso era lo que decía Moisés.
Imagínense por un momento cuando Moisés entraba a adorar al Señor y toda la gente estaba afuera adorando a Dios. ¿Cómo cree que se sentía el pecador? Ay, Señor, perdóname. Imagínense por un momento imagínenselo en su mente. ¿Cuántos israelitas usted quiere pensar? Cabezas de hogar. Vámonos hablando, ya no vamos a hablar de toda la familia. Hablemos de cabezas de hogar. ¿Cuántas gentes se levantaban y se ponían a sus puertas a adorar a Dios cuando Moisés entraba? 50,000, por decir algo. Imagínense lo que sucede cuando 50,000 gentes están adorando a Dios, viendo a Moisés, y ellos están adorando a Dios. ¿Cómo creen que los que están en la tienda, qué harían? Hay convicción de pecado, hermano. Gloria a Dios, hay convicción de pecado. ¿Por qué sigue habiendo pecado en nuestros hogares? ¿Por qué siguen cayendo nuestros hijos en todos tantos problemas? Porque falta presencia de Dios en nuestra casa. Y no llega el pastor, usted es el portador. Yo soy el portador. Gloria a Dios. Santo es el Señor. El propósito de reunirnos en un solo lugar es para adorar a Dios y conocerlo. Conocer su palabra. Es adorar a Dios. Aleluya. ¿Qué significa estar en la presencia de Dios? Significa estar en comunión con Dios. Ser tocados por su Espíritu Santo, ser movidos por Él. Gloria sea al Señor. Y cuando somos tocados por Él, entonces podemos expresar agradecimiento, amor, adoración al Señor. Y ahí es donde podemos entender y comprender su voluntad, su dirección. Gloria sea a Dios. Si hoy usted se pone a ver lo que está pasando en el mundo, es crítico lo que está pasando en el mundo, hermano. Y las iglesias ni siquiera nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Pero en el mundo está terrible el asunto, hermano. Terrible. Y se están viniendo cosas contra la iglesia. Aleluya. Pero ¿por qué nosotros no nos damos cuenta? Porque nos falta presencia de Dios. Esta pasión por Dios tiene que ser siempre. No es un rato, ya se me fue la unción, a ver cuándo vuelve otra vez. No, Él tiene que ser siempre. El que está continuamente en la presencia de Dios, quiere más y quiere más. Aleluya. Amén. Hace días me invitaba, un mes más o menos, mi hermano me hablaba de la pesca. Y yo dije algo que quiero ponértelo como ejemplo aquí. Yo tengo 3, 4 años que ya no voy a la pesca. Y a mí me encanta la pesca. Pero hace 3 o 4 años ya no voy por seguridad misma mía. Ya no tengo la habilidad, ya me puedo caer, ya me caí una vez, etcétera, etcétera, y no quiero poner en riesgo a otras gentes. Pero él me dijo, me dio a entender como, un día hay que rentar una lancha y vamos, hombre. Le dije, no, porque me conozco y el día que yo vaya, me voy a volver a enganchar. Y voy a querer seguir yendo, porque es algo que me apasiona. ¿Me entiendes el mensaje? Cuando tú te enganchas una vez con el Señor, vas a seguir siempre con el Señor. Es fácil. Yo sé que si yo me vuelvo a enganchar en esto, porque me gusta, me apasiona la pesca. ¿A cuántos de nosotros nos apasiona el Señor? Porque muchas veces nos conformamos con cumplir con nosotros, con la sociedad, con la familia, de que ya fuimos a la iglesia, ya. Eso no es pasión por Cristo, hermano. Eso no es pasión. Gloria sea al Señor. Nosotros tenemos que ser apasionados por Dios. Y el apasionado hace cosas extraordinarias para estar en la presencia de Dios. Y es algo que necesita continuamente.
Amén. No se conforma con un momento, sino quiere siempre. ¿Por qué nosotros no tenemos esa necesidad? Porque necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocerlo en esa intimidad. Y Él se conoce en esa intimidad de nuestro corazón.